Bien, el método iterativo para llevarlo a cabo de forma tabular, ¿ok? Consiste, vamos a escribir, desarrolla la siguiente tabla, donde la primera columna se va a controlar las iteraciones. Fíjense que en este caso las iteraciones las vamos a controlar con una variable k. ¿Por qué? Porque lo que son las variables i y j las vamos a reservar para denotar qué cosa. Posiciones en filas o posiciones en columnas, dependiendo de lo que se requiere. En este caso, eh, y justamente las vamos a asociar con qué cosa, con los subíndices. Bien, entonces vamos a trabajar mejor con la variable k para controlar las iteraciones, que por supuesto las podremos identificar con los superíndices que llevan cada una de las variables. ¿Ok? Fíjense que las siguientes tres columnas van a estar asociadas a las versiones késímas, ¿ok? En la iteración késima de cada una de las variables x1, x2, x3 o x, y, z, dependiendo de cómo estemos modelando el sistema de ecuaciones. ¿Ok? Las siguientes tres columnas son para controlar los valores de las variables en la iteración k más 1. ¿Ok? La última columna es para entonces controlar el criterio de parada mediante la comparación de la norma del vector delta x con el valor épsilon que se fije, que se establezca para un problema dado. ¿Okay? ¿Cómo calculamos la norma? Recuerden que entonces la norma sería la raíz cuadrada, ¿verdad? De este x menos este x elevado al cuadrado, más este x menos este x elevado al cuadrado, más este x menos este x elevado al cuadrado. ¿Ok? Todo eso, esas sumas cuadradas, esas sumas de productos, mejor dicho, esas sumas de diferencias cuadráticas que metemos en esta raíz cuadrada, y eso es lo que viene siendo el valor de la norma. Lo comparamos con el épsilon, y si da falso, entonces se repite la iteración, se lleva a cabo una nueva iteración. ¿Okay? Los valores, los valores de x se recirculan así. Esta x pasa para acá, esta pasa para acá, y este pasa para acá, pero en la siguiente iteración o en la siguiente fila. ¿Ok? Esto se va a llevar a cabo n veces hasta que el criterio de parada se cumpla. En algún momento, cuando se cumple el criterio de parada, pues simplemente se reportan los valores que alcanzaron las variables en la k más 1 iteración, la iteración k más 1. ¿Ok? Es decir, en esta última fila que tenemos aquí. Si nosotros, por ejemplo, el método computacional lo vamos a dejar para última, la segunda parte de la clase. Vámonos a un caso sencillo resuelto. ¿Okay? Sea el siguiente sistema de ecuaciones lineales. Nos piden resolverlo con el método de Gauss-Jacobi considerando una tolerancia de epsilon de 0.01. La evaluación de la dominancia diagonal es lo primero que se tiene que hacer para resolver este sistema. ¿Okay? Primero evaluamos para la primera fila. Vemos que el valor diagonal, el valor del coeficiente en la posición diagonal, no es mayor que la suma de los otros coeficientes de esa fila. Nos da falso. Lo mismo ocurre con las otras dos filas, ¿verdad? Fíjense que aquí el coeficiente diagonal en la segunda fila es el 2. Y el 2 en valor absoluto no es mayor que la suma de los valores absolutos de los otros coeficientes de esa fila. Lo mismo ocurre en la tercera fila. En la tercera fila, el coeficiente diagonal viene siendo el 0.1, aquí en esta posición. Y este coeficiente en valor absoluto tampoco es mayor que la suma de los valores absolutos de los otros coeficientes de esa fila. Como da falso en los tres, nos vemos entonces en la necesidad de ver qué se hace. Tenemos que agarrar y pivotear las filas para asegurar dominancia diagonal en una nueva evaluación. Fíjense que en este caso, si hacemos dominancia y evaluamos ahora dominancia diagonal aquí, este coeficiente, ¿verdad? Sí es mayor en valor absoluto que la suma de los valores absolutos de estos otros dos coeficientes. Aquí sí se cumple la dominancia diagonal. Luego aquí, evaluando el valor absoluto del coeficiente diagonal de la segunda fila, vemos que este sí es mayor a la suma de los valores absolutos de los otros dos coeficientes.
Y en la tercera fila vemos que este coeficiente es mayor en valor absoluto a la suma de los valores absolutos de los otros dos coeficientes. Al cumplirse diagonal dominal en las tres filas de esa matriz, podemos entonces afirmar que el sistema completo es diagonalmente dominante. Y al ser diagonalmente dominante, podemos entonces ejecutar con toda confianza el método de Gauss-Jacobi, ¿okay? Para resolver el sistema. Entonces el siguiente paso es con el sistema ya, con el nuevo sistema ya pivoteado. Fíjense que no se utiliza el sistema como vino originalmente, sino el sistema ya con las filas pivoteadas. Con las filas pivoteadas se despejan las variables, ¿ok? Para construyendo así las ecuaciones iterativas de cada fila o de cada variable, ¿ok? Y después con esas ecuaciones iterativas se procede entonces a ejecutar el método. Fíjense que el enunciado no nos da un valor inicial o un vector inicial. En caso de que no nos den valores iniciales, podemos nosotros definir como vector inicial el origen de coordenadas de ese sistema. ¿Ok? En este caso, es decir, agarramos los valores iniciales 0, 0 y 0. 0 para x sub 1, 0 para x sub 2 y 0 para x sub 3. Como podemos ver aquí en la tabla del método iterativo. ¿Ok? Al asumir estos valores iniciales 0, 0, 0, el triple 0, pues entonces aplicamos las ecuaciones iterativas para estimar los siguientes valores para cada x sub i. Fíjense que, a ver, este valor que tenemos acá es resultado de sustituir 0 aquí en x sub 2 y 0 en x sub 3. De manera que nos queda que es 2 entre 3, 2 tercios. Sería 0,667. El valor de x sub 2, 0,08, se obtuvo utilizando esta ecuación, sustituyendo x sub 1 aquí y x sub 3 acá. Como x sub 1 y x sub 3 vale 0, entonces esto se cancela y nos queda 4 entre 5. 4 quintos viene siendo 0,8. Luego, este valor menos 0,4 se obtuvo utilizando la tercera ecuación. ¿Ok? Esta tercera ecuación, para x sub 1 vale 0 y x sub 2 vale también 0. ¿Ok? Al valer 0, esto se cancela y nos queda menos 2 entre 5. Menos 2 entre 5 es menos 0,4. Bien. Luego se evalúa la norma, es decir, se resta este nuevo valor de x sub 1 con su valor previo y se saca el cuadrado, más este valor menos este valor elevado al cuadrado, más este valor menos este valor elevado al cuadrado, la suma de todos esos productos, perdón, la suma de todas esas diferencias, perdón, elevadas al cuadrado, se le saca su raíz cuadrada y nos da esta norma. Esta norma se compara con el épsilon que establecimos que es de 0, 0,1, ¿verdad? Y nos da falso. Al darse falso, entonces, ¿qué ocurre? Entonces, este valor pasa para esta columna, este valor pasa para esta columna, y este valor pasa para esta columna, pero en la siguiente iteración o en la siguiente fila, como pueden ver. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se obtiene ahora x sub 1, x sub 2 y x sub 3? Fíjense que ahora, para hallar x sub 1 en la siguiente iteración, utilizamos nuevamente la primera ecuación iterativa. Pero entonces x sub 1 va a ser calculado en función de x sub 2 y x sub 3. Tomamos el valor de x sub 2, lo metemos en la ecuación, tomamos el valor de x sub 3, lo metemos en esta ecuación, ¿ok? Entonces sustituimos, evaluamos y nos da este resultado. ¿Ok? Lo metemos aquí en esta celda. Luego, para calcular x sub 2 en la nueva iteración, ¿verdad? Utilizamos la segunda ecuación, ¿ok? X sub 2 va a depender de x sub 1 y de x sub 3.
Tomamos este x sub 1 que está aquí, lo metemos acá en la ecuación. Tomamos este x sub 3, lo metemos aquí en esta ecuación, ¿verdad? Evaluamos, calculamos y nos da este resultado. Y para hallar x sub 3, utilizamos la tercera ecuación. ¿Ok? Esa tercera ecuación, el valor de x sub 3 va a depender del valor que tiene x sub 1 y x sub 2 previamente. Tomamos x sub 1, perdón. Tomamos x sub 1, el valor que tiene actualmente x sub 1, lo metemos acá. Tomamos el valor de x sub 2, lo metemos acá, calculamos y, por supuesto, reportamos el nuevo x sub 2. ¿Ok? Listo, ya tenemos entonces las nuevas estimaciones para cada x sub i, ¿ok? En la iteración k más 1. Ahora hay que calcular el valor de la norma. El valor de la norma sería agarrar el valor de x sub 1, k